Buenas tardes. Damos inicio a esta sesión extraordinaria de resolución con carácter de urgente del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa. La de la voz presidirá con motivo de la excusa del magistrado presidente que obra dentro de los juicios 11/2020-3 y 025/2020-1. En virtud de lo anterior, siendo las 12 horas con 47 minutos de este jueves 17 de diciembre del 2020, declaro formalmente abierta la presente sesión extraordinaria de resolución y válidos los acuerdos que en ella se tomen. Para desahogar los puntos del orden del día, solicito al primer secretario adscrito a mi ponencia realice el pase de lista correspondiente. Licenciado Humberto Navarrojas, adelante. Buenas tardes. Con la autorización, en desahogo del primer punto del orden del día, se realiza el pase de lista correspondiente. Licenciada Sofía Adriana Hernández Holguín, primera secretaria de Acuerdos, adscrita a la ponencia 2, habilitada para la votación en pleno. Presente. Magistrado Alejandro Tavares Calderón. Presente. Magistrada Mayra Aida Ronis Ávila. Presente. Informo a la presidencia que se encuentran presentes 2 de las 3 magistraturas integrantes del Pleno y la primera secretaria habilitada para esta sesión. Gracias, secretario. En consecuencia de lo anterior y continuando con el desahogo de este punto del orden del día, se da cuenta que se encuentran representadas las 3 ponencias que integran el Pleno, existiendo el quórum legal para poder llevar a cabo la sesión. A continuación, para el desahogo del segundo punto del orden del día, solicito al secretario dar lectura del orden del día propuesto, el cual se hizo llegar con la debida anticipación para el desarrollo de esta sesión. Como lo indica magistrada, se da lectura del proyecto de orden del día. Punto número 1, lista de asistencia y declaración legal. Punto número 2, lectura y en su caso, aprobación del orden del día. 3, análisis, discusión y en su caso, dictar las resoluciones correspondientes a los expedientes 011/2020-3, sentencia definitiva a cargo de la ponencia del magistrado Alejandro Tavares Calderón, y 025/2020-1, sentencia definitiva de la ponencia a cargo de la magistrada presidenta en esta sesión, Mayra Aida Ronis Ávila. Gracias, secretario. Ay, Dios mío. Se preguntan las magistraturas y a la secretaría si tienen observaciones en el orden del día. Al no existir observaciones al orden del día, solicito al secretario que por favor someta a consideración del Pleno el orden del día. Como lo solicita, se somete a su consideración el orden del día. Sofía Adriana Hernández Holguín, primera secretaria de Acuerdos. A favor. Magistrado Alejandro Tavares Calderón. A favor. Magistrada en funciones de presidenta, Mayra Aida Ronis Ávila. A favor. Le informo, presidenta, que el orden del día de la presente sesión fue aprobado por unanimidad. Gracias, secretario. En desahogo del tercer punto del orden del día, análisis y discusión y en su caso dictar las resoluciones correspondientes a los expedientes 11/2020-3, sentencia definitiva de la ponencia a cargo del magistrado Alejandro Tavares Calderón y del magistrado Alejandro Tavares Calderón, solicito al magistrado dar cuenta del proyecto de resolución que corresponde a dicho expediente. Gracias, magistrada. Con el permiso de usted y mis compañeros, me permito dar cuenta con el proyecto que en este acto se propone por la ponencia a mi cargo, el cual es relativo precisamente al expediente 11/2020-3, en el cual la parte actora es el ex servidor público identificado con las iniciales GVM y la autoridad demandada es la Secretaría de la Función Pública del Estado de Chihuahua, así como hubo tercero interesado aquí, que fue el Auditor Especial de Normatividad y Seguimiento de la Auditoría Superior del Estado de Chihuahua. El acto impugnado precisamente es una resolución de 20 de noviembre de 2019, dictada entre un expediente de procedimiento administrativo disciplinario identificado con el número 21/2019, mediante el cual se encontró
a la parte actora como responsable administrativamente en los términos del artículo 30, fracciones 2 y quinta de la entonces Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, y se le impusieron diversas sanciones consistentes en la inhabilitación para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público por 10 años, y una sanción económica por un monto de 15.570.000 pesos. La autoridad demandada no planteó causales ni se advirtieron oficiosamente para efectos de la procedencia o sobreseimiento del juicio, por ende se decidió entrar al fondo del asunto. Como conceptos de impugnación en síntesis, se señala que por la parte actora, las facultades de la autoridad demandada se encontraban prescritas al momento de la presentación de la denuncia para exigir su responsabilidad administrativa. También que el auditor especial de cumplimiento financiero de la Auditoría Superior del Estado no acreditó su personalidad al momento de iniciar la auditoría y que la denuncia no obra documento que sustente su competencia. Por su parte, en los argumentos tercero y cuarto, la parte actora también señala que no era su responsabilidad verificar el contrato que suscribió, así como la efectiva prestación de los servicios adquiridos, pues no correspondían, en su dicho o en su criterio, a las obligaciones específicas en su calidad de director general de administración. Asimismo, señala que la demandada no acreditó las consecuencias generadas con la supuesta infracción a la normatividad de la que se le imputa, ni se precisó ni se dejó o no dejó de prestar un servicio público o si la colectividad resintió perjuicio alguno. En el quinto concepto de impugnación, argumentó que en cuanto a la acción imputada por haber otorgado facilidad de presentar cheque cruzado para garantizar el cumplimiento del contrato que se señaló, la demandada no proporcionó medio de prueba que lo acreditara y niega haber realizado dicha acción. Y por último, que el procedimiento se inició sobre hechos que no fueron el resultado de su actuar, ya que su participación consistió en una simple formalización y materialización del contrato respectivo. El proyecto que se propone al Pleno se realiza en el sentido de calificar primero los conceptos de impugnación y señalar que no le asiste la razón a la parte actora, ya que estos resultan infundados e insuficientes. Por ende, resulta procedente el juicio de contencioso administrativo estatal y se reconoce y se propone reconocer la legalidad y validez del acto impugnado. Sería la cuenta, magistrada presidenta. Gracias, magistrado. Someto a consideración. ¿Hay alguien que quiera tomar el uso de la voz? ¿No? Bueno, yo nada más voy a hacer rápidamente unas manifestaciones. Estoy a favor del proyecto, magistrado. Sin embargo, voy a apartarme de las consideraciones para el cómputo de la prescripción. Y si me lo permite, voy a presentarle un voto concurrente con digamos que con mis puntos de vista respecto del cómputo antes citado. ¿Es cuánto? ¿Alguien más desea hacer uso de la voz? Sí, magistrada. Yo estaría en el mismo sentido que usted ha manifestado, a favor en cuanto al fondo del proyecto, pero apartándome de las consideraciones en cuanto al cómputo del plazo para la prescripción. Sí, yo me aparto de ellas porque creo que el cómputo de la prescripción debe de ser a partir de que la autoridad tiene el conocimiento fehaciente o desde que se individualiza el cómputo. Entonces, iría mi voto en ese sentido y es cuánto. Entonces, señor secretario, sírvase por favor tomar la votación. Como lo indica magistrada, se somete a votación el proyecto de resolución del expediente 11/2020-3, con los votos concurrentes que han pronunciado la titular de la ponencia 1 y la licenciada Sofía Hernández, habilitada para esta sesión. Licenciada Sofía Adriana Hernández Holguín, secretaria de Acuerdos, habilitada para votación del Pleno. A favor, en los términos manifestados. Magistrado Alejandro Tavares Calderón. Es propuesta esta ponencia. Magistrada en funciones de presidenta, María Aida Arronis Ávila. A favor, también en los términos expresados en mi intervención.
Le informo, presidenta, que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad con los votos concurrentes y las manifestaciones realizadas por el titular de la ponencia 1 y por la habilitada en la ponencia 2. Gracias, secretario. En consecuencia de lo anterior, en la resolución del expediente 11/2020-3 se determina lo siguiente. Resolutivo. Primero, resultó procedente el juicio contencioso administrativo estatal. Segundo, la parte actora no acreditó los extremos de su pretensión. En consecuencia, tercero, se reconoce la legalidad y validez del acto impugnado por los motivos y fundamentos expuestos en los apartados 5.3.2 de la presente resolución. Notifíquese a quién y cómo corresponda. Continuando con el desahogo de los puntos del orden del día, el siguiente asunto es propuesta de la ponencia 1 a mi cargo, por lo que solicito al primer secretario, licenciado José Humberto Navarrojas, dar cuenta del proyecto de resolución que corresponde al expediente 25/2020-1. Licenciado, gracias, por favor. Gracias. Con el permiso del Pleno, se da cuenta del expediente señalado, en el cual se resuelve el juicio contencioso administrativo interpuesto por el ciudadano Eduardo Aguilar Sandoval en contra de la resolución definitiva de fecha 20 de noviembre del 2019, emitida por la Secretaría de la Función Pública en el expediente 021/2019, en la cual se impone una desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público por un periodo de 10 años, así como una sanción económica en cantidad de 3.500.000 pesos. La demandada no hizo valer causales de improcedencia y sobreseimiento, y esta autoridad no advierte que se actualice alguna de ellas, por lo que se procede al estudio de los conceptos de impugnación. Respecto a estos, y de los cuales la autoridad refutó cada uno de ellos, en resumen se expone lo siguiente. En cuanto al primer concepto de impugnación, la impetrante hace valer que la resolución es contraria a los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Federal, toda vez que hay una indebida valoración de los hechos expuestos ante la autoridad responsable, pues a su decir, se hace un indebido criterio de valoración, faltando a los fundamentos de hechos concretos. También señala, en dicho razonamiento, que la autoridad violenta el principio de equidad e igualdad procesal, pues a diversa responsable se le absuelve del pago de una sanción pecuniaria, siendo que tuvo una participación más grave. Manifiesta que se violentó su derecho al debido proceso en las vertientes de seguridad jurídica y garantía de audiencia, pues no fue llamado al procedimiento administrativo correspondiente al pliego de observaciones publicado en el decreto de fecha 17 de enero del 2018, que resulta indebido que la autoridad resuelva que se comprobó la violación a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, transparencia y eficacia en el desempeño de su trabajo, con base en el dictamen de excepción y acta de adjudicación directa, documentos en los cuales no participó, que la autoridad responsable erróneamente aplica el artículo 54 de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público del Estado de Chihuahua, ya que a su decir solo cuenta con las facultades descritas en el numeral 61 del Reglamento Interior de Hacienda. En el proyecto que se propone a este pleno, se considera que no le asiste a la actora la razón con base en lo siguiente. Respecto al primer razonamiento señalado en el concepto de impugnación, se determina que resulta inoperante, pues la actora no señala específicamente qué hechos expuestos ante la autoridad dejaron de valorarse o fueron valorados de forma incorrecta. Tampoco expone concretamente qué argumentos fueron ignorados o no estudiados por la autoridad al momento de emitir el acto en materia de impugnación, lo que nos permite concluir que estamos ante la presencia de conceptos ambiguos y superficiales que no señalan de manera concreta un razonamiento válido. En cuanto al inciso A de este concepto de impugnación, en el cual señala que se violenta el principio de equidad e igualdad procesal, pues a diversas responsables se le absuelve del pago de una sanción pecuniaria, se considera que tal manifestación resulta inoperante para desvirtuar la ilegalidad del acto impugnado, toda vez que el hecho de que a la actora se le haya sancionado con una pena económica y a diversas servidoras se le haya absuelto o no de dicha sanción, en nada desvirtúa las razones que expuso la autoridad para sancionar a la hoy actora. Respecto al
esgrimidos en los incisos 6 y D del primer concepto de impugnación, en los cuales esencialmente señala que es indebido que se resuelva que se comprobó la violación a los principios señalados con base en el dictamen de excepción y acta de adjudicación directa, ya que no tuvo participación en estos actos y que se aplica de manera errónea el artículo 54 de la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público del Estado, lo anterior se estima infundado, ya que del acervo documental que obra en el expediente, además de dichos documentos, se cuenta con la captura del sistema de pago de proveedores del gobierno del estado de Chihuahua, al cual se le concede pleno valor probatorio, del que se obtiene la autorización por parte de la actora a través de firma autógrafa para el pago señalado como irregular. Por otro lado, se aprecia que en la denuncia presentada por la entidad fiscalizadora ante la Secretaría de la Función Pública Estatal por presunta responsabilidad administrativa, en la que se señalan 3 observaciones respecto a la observación 3.1.11.13, la cual es directamente imputada a la actora, es decir, el pago realizado con base en el contrato observado, se tiene que no se cuenta con evidencia del trabajo desarrollado, concluyendo el incumplimiento de lo que establece el artículo 54, fracción primera, de la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público del Estado. Lo anterior, como ya se dijo, al lograr las pruebas que acreditan la autorización de la actora respecto al pago de dicha cantidad, lo cual incluso lo admite en su escrito de fecha 11 de junio, por medio del cual dio contestación a la denuncia. Conforme a lo anterior y tomando en consideración el contenido de las fracciones 2, 3 y 18 del artículo 61 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda, la actora era competente para llevar el control, seguimiento y evaluación del ejercicio presupuestal, así como las demás que le competan de conformidad a las disposiciones legales, lo cual, concatenado con las disposiciones reglamentarias establecidas en el cuerpo de la resolución, nos permite concluir que se encontraba obligada al momento de realizar el pago a que estuvieran justificados y comprobados con los documentos originales respectivos. Respecto al que se violentó su derecho al debido proceso, pues no fue llamado al procedimiento administrativo correspondiente al pliego de observaciones publicado en el decreto de fecha 17 de enero del 2018, al respecto se propone establecer que no le asiste la razón, tomando en consideración que los procedimientos de fincamiento de responsabilidades administrativas son procedimientos autónomos e independientes y que persiguen finalidades diversas. En cuanto al primero de ellos, que es el de fiscalización, es una revisión a la cuenta pública dirigida al ente fiscalizado, en donde las observaciones deberán ser solventadas por este último, por lo que no existe una afectación a la esfera jurídica del actor. Respecto al segundo concepto de impugnación, sostiene que existe una violación a lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en relación con el artículo 26 de la Constitución Federal, 33 y 34 de la Ley de Planeación Estatal, pues la autoridad manifiesta que la autoridad debió realizar primeramente un estudio de la legitimación de las partes en el procedimiento y en consecuencia determinar si la autoridad denunciante contaba con atribuciones para realizar precisamente la denuncia. En cuanto a lo anterior, se propone considerar inoperante tal razonamiento en consideración de que se está ante un acto administrativo que goza de presunción de validez, de legalidad, tal y como lo contempla el artículo 1635 del Código Administrativo del Estado de Chihuahua, es decir, corresponde al demandante destruir dicha presunción de legalidad y en consecuencia el afirmar que una autoridad estatal carece de legitimación activa para incoar el procedimiento de sanción sin presentar elemento probatorio alguno o fundamento suficiente para reclamar la ilegalidad, deriva en la inoperancia del concepto de impugnación. No obstante, en el proyecto de sentencia se precisa que conforme a lo establecido en el artículo 83 ter de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, de los artículos de la Ley de Auditoría Superior del Estado, publicada en el Periódico Oficial del Estado el 12 de septiembre del 2017, aplicable al caso concreto, el auditor especial de normatividad y seguimiento de la Auditoría Superior Estatal sí está facultado para formular denuncias. Respecto al tercer concepto de impugnación, en el cual señala que existe violación a lo establecido en el artículo 33 de la Ley de Responsabilidad Administrativa Estatal,
pues la autoridad investigadora no contaba con las atribuciones para iniciar una investigación ni para iniciar el procedimiento administrativo sancionador a los hechos narrados en el escrito de denuncia, se propone considerar infundado tal concepto por las razones siguientes. Conforme al artículo 33 de la abrogada Ley de Responsabilidades Estatal, se señala que las facultades para exigir la responsabilidad administrativa prescribirán en 6 meses si el beneficio obtenido o el daño o perjuicio causado al Estado o municipio de que se trate no excediere de 200 veces la unidad de medida y actualización diaria al momento de la infracción. En los demás casos prescribirá en 3 años. Y que el plazo para computar la prescripción se contará a partir del día siguiente aquel en que se hubiese tenido conocimiento de la responsabilidad. En el caso particular, atendiendo a que el monto del daño o perjuicio señalado excede las 200 veces la unidad de medida y actualización, el plazo aplicable para computar la prescripción es el de 3 años. En tal sentido, si el plazo para computar la prescripción empieza a contar a partir del día siguiente aquel en que se hubiese tenido conocimiento de la responsabilidad y la autoridad demandada tuvo conocimiento del hecho calificado como irregular el 23 de mayo, según se observa de la denuncia presentada, el plazo de 3 años empezó a transcurrir del 24 de mayo del 2019 al 22 de mayo del 2022, por lo que si la demanda se notificó el 24 de mayo, personalmente el 26 de noviembre del 2019, es evidente que no se actualiza la prescripción a que alude la actora. Respecto al concepto de impugnación cuarto, en el cual sostiene la falta de motivación y fundamentación, pues a su decir la autoridad fue omisa en fijar su competencia, se propone declararlo infundado, ya que de la simple lectura, considerando primero del acto impugnado, se advierte la normativa que cimenta las atribuciones. Respecto al concepto de impugnación quinto, consistente en que hay una violación a los artículos 241, 242 y 302 del Código de Procedimientos Civiles, ya que la autoridad demandada no debió admitir las probanzas ofrecidas por la auditoría estatal, se señala que se declara infundado, pues la denuncia presentada sí se aprecia cómo se exponen los hechos y se relaciona con cada una de las pruebas. Finalmente, en el concepto de impugnación sexto, donde señala que se violentan los derechos del debido proceso, seguridad jurídica y de retroactividad de la ley, pues se le está aplicando en perjuicio una ley abrogada, se propone calificarlo de infundado, ya que con base en las documentales que obran en autos, se advierte que la etapa de investigación relativa al procedimiento de responsabilidad que se analiza se sustanció en términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chihuahua, por lo que es con base en dicha ley que el procedimiento que nos ocupa debe concluir según las disposiciones aplicables vigentes a su inicio. ¿Es cuánto? Gracias, secretario. Se pone a votación de las magistraturas el proyecto de resolución en los términos expuestos. ¿Alguien desea usar la voz? Hacer uso de la voz. Magistrado Alejandro Tavares Calderón. Gracias, magistrado. Perdón. En los dos asuntos sometidos a votación el día de hoy, tenemos básicamente uno de los conceptos de impugnación como problema jurídico, el relativo al inicio del cómputo de la prescripción. En ese sentido, como lo sostuve en el proyecto previo, por congruencia me tengo que apartar de las consideraciones que se expresan en este proyecto que usted me presenta para efectos de hacer válidos como argumentos en el mismo los que hice referencia en el diverso expediente 11 de enero de 2020. Pero estoy de acuerdo en el fondo, entonces sería un voto concurrente. Gracias, magistrado. ¿Alguien más quiere hacer uso de la voz? Bueno. Señor secretario, ¿puede someter por favor a votación el proyecto antes expuesto? Como lo indica magistrada presidenta, se somete a votación el proyecto de resolución del expediente 025/2020-1, por lo que pregunto el sentido de su voto. Sofía Adriana Hernández Holguín, primera secretaria de acuerdos, habilitada para la votación en pleno. A favor. Magistrado Alejandro Tavares Calderón. A favor, apartándome de consideraciones relativas al argumento de prescripción
y anunciando voto concurrente. Gracias. Magistrada en funciones de presidenta, María Aida Aronis Ávila. Es proyecto de esta ponencia. Le informo, presidenta, que el proyecto propuesto fue aprobado por unanimidad con el llamado del voto concurrente de parte del magistrado Alejandro Tavares. Gracias. En consecuencia, en la resolución del expediente se determina lo siguiente. Resolutivos. Primero, ha resultado procedente el juicio contencioso administrativo. Segundo, la parte actora no probó su acción. En consecuencia, tercero, se reconoce la validez de la resolución impugnada, la cual quedó identificada en el resultando primero de este fallo. Cuarto, con fundamento en los artículos 76 y 78 de la ley adjetiva, notifíquese personalmente a la demandante por oficio y a la demandante y por oficio a la autoridad demandada. Toda vez que ha quedado agotado el orden del día, la presente sesión, siendo las 13 horas con 12 minutos del día jueves 17 de septiembre del año en curso y no habiendo más asuntos que tratar, declaro formalmente cerrada la sesión y válidos los acuerdos que en ella se tomaron. Gracias. Pasen muy buena tarde.